¿Qué creen que es la política o qué entienden por política? ¿Nadie se atreve a decir la política? ¿Sí? La toma de decisiones a nivel jerárquico. ¿Qué más? ¿Qué es la política? ¿Cómo se organiza el poder? ¿Cómo se organiza el poder? El medio para ayudar a las personas. Para ayudar a las personas. El arte de convocar voluntades. Convocar voluntades. La discusión sobre cómo queremos vivir, ¿no? La discusión sobre cómo queremos vivir. Fíjense que este título es bien raro, la dislocación discursiva, porque la dislocación es un concepto más bien clínico, ¿cierto? Uno se disloca el brazo, la extremidad se rompe o se separa. Y discursivo refiere, ¿cierto?, al uso de la palabra. Entonces, dislocación discursiva es algo, una unión un tanto extraña. ¿Pero a qué refiere? A lo que pasa hoy día en Chile. Hoy día en Chile hay una dislocación discursiva y lo que quiero hoy día explicar es eso. Chile vive lo que yo llamo la paradoja del tablero de ajedrez. En el año 1990, donde probablemente algunos todavía no nacían y algunos ya habían nacido quizás, se presumió, ¿cierto?, que el orden ya estaba establecido, que las instituciones ya estaban instauradas y que por lo tanto la política consistía simplemente en administrar lo existente. Eso era la política. Y esa noción se tradujo, por un lado, por la necesidad contingente en la necesidad de establecer un consenso, ¿cierto?, la política del consenso, para permitir una transición hacia la democracia de manera lo más pacífica posible y también manteniendo cierto orden. No obstante, esa noción también se tradujo en que el ámbito de lo político simplemente consistía en hacer cosas. Hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas para la gente. Y entonces se presumió que el tablero de ajedrez ya estaba ordenado, que las piezas ya estaban puestas en este espacio y que por lo tanto la política no tenía que considerar las ideologías, ¿cierto?, ni tenía que considerar las ideas políticas dentro de este proceso porque no era necesario, porque ya estaba todo ordenado, lo que fue y es siempre un craso error. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre es un craso error? Porque obviamente las personas no somos peones ni alfiles de un tablero de ajedrez. Somos personas que tenemos preferencias, deseos e ideales y por los cuales nosotros actuamos diariamente en nuestras vidas. Y hoy día el tablero está desarmado. Hoy día los que alguna vez creyeron que su tablero de ajedrez ya estaba instaurado, están un poco asustados, están un poco congelados, ¿cierto? Porque ven que el tablero no está tan ordenado como ellos querían y se está desordenando. Fíjense lo que ocurre cuando se empieza a promover esta lógica de que la política tiene que ser algo ajeno a la ideología, algo ajeno a las ideas, algo ajeno a las doctrinas políticas, algo ajeno a los valores. Y entonces tiene que ser algo meramente abocado a la administración de cosas, meramente centrado en hacer cosas. Y entonces se pusieron todos muy marxistas, o más bien engelianos, ¿cierto? Porque era Engel el que decía, en lugar del gobierno sobre personas, en lugar del gobierno sobre las personas, aparece la administración de las cosas y la dirección de los procesos de producción. Y entonces en Chile se pensó que la política era meramente administrar las cosas, ¿cierto? Pero fíjense que eso conlleva un riesgo bien terrible, porque una es la tecnificación de la política. Entonces la política al final no consiste en valores, no consiste en principios, no consiste en ideología, sino meramente en resultados. Tenemos que hacer el puente, sí, vamos a hacer el puente, pero como siempre hablan de la señora Juanita vive en medio del lugar. Pero técnicamente es mucho más viable hacer el puente. Bueno, hagamos el puente entonces sobre la casa de la señora Juanita. No hay discusión sobre si eso es correcto o no. Por eso después tenemos diputados de ciertos partidos que se dicen liberales, pero que sin embargo deciden hacer leyes, por ejemplo, que nos obligan a escuchar 20% de música.
Y entonces el problema hoy día, por ejemplo, que se discute, no es si la gratuidad es o no correcta o no, sino que cuánto dinero se le asigna o cuántos son los que merecen la gratuidad. ¿Por qué? Porque finalmente la discusión es tecnificada y no política. Y entonces tenemos esta foto, no sé si logran visualizar bien, pero esto es una playa. Esto es una playa que estuvo aquí en Santiago Centro, hace algunos años atrás. Como todo era hacer cosas y era cumplir deseos y satisfacer necesidades, entonces hagamos una playa en la ciudad. Eso fue lo que se hizo. Entonces Joaquín Lavín hizo una playa en el Mapocho, o a la orilla del Mapocho, ¿cierto? Porque había que satisfacer cosas, había que hacer cosas. No había que discutirlas, había que hacerlas. Y entonces se hace la playa. Esto genera un precedente. Satisfacer deseos. El elector entonces busca que el político satisfaga sus deseos. ¿Cuáles? Los que determina el elector y los que ofrezca también el político. Y entonces se establece en Chile el consenso cosista, ¿cierto? Soluciones concretas. Estoy contigo. Los bonos. Una serie de cosas que finalmente vacían lo político en tanto discusión, en cuanto discusión de principios, de ideas, en el mero cumplimiento de satisfacciones. Lo que hoy día la gente pide y lo que el gobierno ofrece es el mero cumplimiento de satisfacciones. Y gana votos y elecciones mediante ese tipo de instrumento, porque la gente también se fue acostumbrando a que el gobierno tiene que resolver sus problemas, los problemas reales de la gente. Pero eso no es la política, y jamás ha sido eso la política. La política no es resolver los problemas de la gente. La política es discutir sobre el cómo vivimos. Lo que decía la filósofa Hannah Arendt es discutir entre nosotros. Y ese discutir entre nosotros implica que esos nosotros piensan muy distinto en muchos ámbitos. Y la política lo que hace y lo que facilita es que discutamos eso de manera pacífica y no violenta. Pero cuando nosotros tecnificamos la política, cuando la volvemos una mera situación cosista, entonces la discusión no es necesaria. Y entonces se puede volver una situación de fuerza. Porque entonces la mayoría impone su criterio, no hay nada que discutir con la minoría. ¿Cierto? Fíjense que esto va muy ligado con el rechazo a el criterio de la ideología. Y la ideología no es meramente un sistema que puede dar paso a un sistema totalitario, sino que es la normatividad política. Todos ustedes tienen ideología. Todos tenemos alguna clase de ideología. E incluso el que reniega de la ideología tiene una ideología que reniega de la ideología. Y eso es ideología. ¿Y entonces qué pasa? Como nosotros rechazamos tener ideología, rechazamos entonces tener un sistema normativo, rechazamos tener principios del no solo cómo actuamos nosotros, sino cómo vemos el entorno, entonces la política se ve vaciada. ¿Por qué rechaza la gratuidad? ¿O por qué la propone? ¿Se han preguntado eso? Pregúntenle a alguien, ¿por qué alguien propone la gratuidad o por qué alguien la rechaza? Y entonces van a ir viendo que es más bien un planteamiento de nivel técnico que de un nivel de principios. La Fundación para el Progreso en general habla de la batalla de las ideas, aunque a mí no me gusta mucho ese concepto, pero efectivamente la discusión es a nivel de ideas hoy día. Y la discusión en realidad siempre es a nivel de ideas. Lo que pasa es que a veces, cuando discutimos las ideas, nos jugamos el pellejo. Otras veces no. Pero siempre es una discusión de ideas. Y entonces, ¿qué ocurre? Se vacía la política de principios, de una ideología, y se produce la política del eslogan. La política del eslogan. Y cualquier eslogan, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre con eso? Con ese vaciamiento de lo político, entendido como una discusión de ideas, de principios, es que eso, primero, debilita la deliberación. Las personas no se acostumbran, la deliberación se entrena.
No surge por orden espontáneo necesariamente, se entrena, se practica. Yo debato con el otro y eso lo voy desarrollando. Pero si la ciudadanía no desarrolla eso, si eso no se promueve, entonces la deliberación se anula. Pero no solo se anula eso, sino que se produce despolitización. La politización no es mala. Lo malo es despolitizar. El totalitarismo surge cuando hay despolitización. ¿Por qué? Porque la gente no se asocia, no delibera, no discute. Y entonces se vuelven menos clientes del gobierno. Si uno ve la película Los Otros, entonces tocan la puerta, la vida de los otros, y le dicen, usted no siga con lo que está haciendo, porque si no le quitamos la beca a su hija. Como la mujer obviamente está despolitizada y no ha deliberado con su vecino, no puede decirle al vecino, mira lo que hace el gobierno contra mí. Es lo que advertía Tocqueville muchos años atrás, cuando decía, cuando se pierde la asociatividad, que es la forma política, entonces la gente queda expuesta al despotismo. Y ese despotismo no es otro que el del gobierno. Y entonces nosotros somos clientes del gobierno, súbditos del gobierno, borregos del gobierno. Y como ustedes están despolitizados y no saben asociarse y no entienden por qué se oponen al gobierno, entonces el gobierno los somete. Pero peor aún, surge el clientelismo, porque ustedes aceptan el despotismo del gobierno a cambio de cosas. Y los candidatos en cada elección entonces ofrecen cosas en las plazas. Ofrecen lentes, ofrecen tratamientos dentales, ofrecen paseos, una serie de cosas, canastas familiares. Eso es clientelismo político. Y entonces el gobierno trata a sus ciudadanos, que son los que deberían deliberar con respecto a la acción del gobierno y lo que determina el gobierno, como clientes o como meros mascotas que reciben el alimento cada día. Pero eso obviamente da paso a otra cosa, la corrupción. Porque obviamente los agentes políticos, como no tienen control ni contraposición de los ciudadanos, que son simplemente borregos que reciben sus dádivas, entonces obviamente los agentes políticos pueden asociarse y ejecutar todas las políticas en favor de ellos, como una clase política. Y eso es lo que ocurre hoy día en Chile. Los partidos políticos de manera transversal actúan como clase política porque los ciudadanos han sido tan pasivos, tan clientelares, tan receptivos de sus políticas populistas, que entonces ellos creen que ellos pueden hacer lo que a ellos les plazca. Porque nadie los va a sancionar. Porque la gente vuelve a votar de la misma forma. Porque no han razonabilizado el por qué votan por esa gente o no por otro. No hay contraposición del ciudadano con respecto al poder. Y peor aún, entonces surge la demagogia. El populismo es la expresión moderna de la demagogia. El demagogo ofrece cosas. Maduro dice, como tú no votaste por mí, entonces yo no hago las 3.000 casas. Eso es demagogia. Algo a cambio de algo. Pero la política, cuando uno no vota porque el representante me dé cosas. Le otorgo simbólicamente la representación. No obstante, Giorgio Jackson, un diputado, dice que en realidad el elector sí tiene que exigirle al representante que cumpla lo que promete, lo que es otra forma de demagogia y populismo. El sistema representativo lo que hace es generar representatividad, no generar clientelismo de electores hacia electos. La política en Chile está totalmente tergiversada en ese sentido. Entonces él ofrece un regalo, él ofrece fruta y él ofrece cualquier cosa. Ascenso, no sé, igualdad. Y tenemos esto. Esta es la política chilena hoy día. Y por eso está tan dislocada. Porque como hay una política de resultados y no de principios, porque la ideología fue rechazada, porque el discutir políticamente los principios y las doctrinas que a nosotros nos mueven, entonces se pasa a una política de resultados. Y el resultado es solamente ganar la próxima elección, a como de lugar. Ensuciando la calle, gastando dinero. Aquí tenemos, por ejemplo, Lavín y Bachelet, ¿cierto? Todo lleno de carteles. Pero esto no es política. Eso no es política. Ellos no están haciendo política. Ellos redujeron la política a pegar carteles en la calle. La política es la deliberación con el otro, entendiendo incluso que el otro puede pensar distinto. ¿Existe eso hoy día en Chile? Ni siquiera en el Congreso.
Entonces, ¿qué pasa? La política chilena derivó en una pretensión de evitar que la política chilena se polarizara por la ideología. Se convirtió entonces en una política sin principios. Y los partidos entonces, los partidos políticos, que deberían ser los agentes que generan ideas, que reproducen ideas y que distribuyen ideas, no forman cuadros, o sus cuadros son totalmente inocuos en términos de ideas, no tienen ideas los cuadros, y están llenos de operadores políticos. El operador político es el sujeto carente de ideología que solo busca el poder. Por el poder. En un entorno donde los agentes políticos que deberían tener y promover ideas, da lo mismo cuáles ideas, porque la política es la discusión de ideas, son meramente operadores políticos que buscan el poder por el poder, entonces una política que está totalmente fracturada. Donde finalmente los principios y los conceptos que se utilizan en el debate no tienen ningún sentido. Y entonces por eso es fácil cambiarle el concepto a una palabra que en términos estrictos significa una cosa y ponerle otro, como es con el lucro. Eso es un reflejo de una política dislocada. No hay discusión de principios. Y entonces hoy día lo que discuten es si inyectamos más o menos millones en la política. No el trasfondo. Nadie discutió, por ejemplo, cuál era el principio subyacente a establecer un 20% de música. Discutían si era 20 o 30% de música. Y entonces tenemos este caso. Esto es la cúspide de la política despolitizada y desideologizada. Porque los agentes políticos no actúan por principios, sino que actúan por obtener rentas y poder. Nada más. ¿Dónde está la ética aquí? Desapareció. La política requiere de la ética. Los pensadores griegos sabían eso y lo entendían muy bien. Que la política es expresión y espacio de la ética. Pero esto no es expresión de la ética, sino que expresión de los operadores buscando el poder y mantenerlo como de lugar. Pero hay algo peor en esto. Y es que este principio del acomodé lugar o del clientelismo y del ofertón, entonces también se traduce a la ciudadanía. La ciudadanía, al final, vota por el mejor postor, el que le ofrezca lo mejor. Y entonces, ¿por qué la ciudadanía chilena no se va a oponer a una tarjeta de crédito garantizada por el Estado con un cupo de 500.000 pesos? ¿Alguien se opondría? ¿Quién se opondría? ¿Por qué? O de 1 millón, subámoslo a 1 millón, total. El cobre está en alza, 1 millón de pesos de cupo. ¿Te opondrías? Sí, ¿Por qué? Sería como malgastar los recursos del Estado, como no ocuparlos con un trasfondo muy importante, sería como solo una política vacía y se podría ocupar mejor quizás en otra parte, pero sería como regalar algo sin sentido, como tendría que pensar mejor la responsabilidad. Yo diría que no. Ese es el punto de las ideas. Pero si no hay ideas, si no hay ideología internalizada, actuamos por otros criterios. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Qué decir lo mismo que el que? Ah, ya. Al fondo ya. Yo creo que no estaría bien porque en el fondo lo que estaría haciendo el gobierno es quitarnos plata a algunos y apostarla prestándosela a otros. Pero el gobierno no puede quitarme plata a mí, aunque sea muy poca, para dársela a otro y apostar, digamos, con esa plata. Eso me parece un mal uso del poder que tiene el gobierno. Digamos, coactivamente me quitaría dinero para prestarlo. Sí. Eso me parece inmoral. Pero la pregunta es, ¿la gente entendería, todos entenderían eso? Ah, no, yo creo que la gente votaría por eso. ¿Aceptarían eso? La lógica del bono es el mismo. Lo que pasa es que el bono no tiene nombre de tarjeta de crédito, tiene nombre de bono.
Pero estaba el bono por el hijo, el bono por el matrimonio, el bono por casarse por segundas nupcias, el bono por bono. ¿Por qué la gente se va a oponer al bono? Todavía no termino, sí, era solo, así que después... Es que acá no entendí si esta tarjeta, o sea, lo que se plantea es que se otorgue a las personas una tarjeta de crédito con 1 millón de pesos de cupo. ¿Sí? Ya, si estamos hablando de un crédito, quiere decir que la persona después tiene que pagarlo. No, en realidad es como el bono, pero es como toma tu tarjeta. Ah, ya, toma tu un bono. tarjeta. O Claro. sea, una gift card. Claro, tu gift card de Perfecto. 1 millón de pesos. Bueno, de todas maneras igual no estaría de acuerdo, pero habiéndolo entendido como crédito, o sea, habiéndolo entendido de la forma como lo planteaste primero, estaría absolutamente en desacuerdo, porque lo que yo vería ahí sería nefasto, porque después lo que se buscaría es que las personas después lo paguen, y si no lo pueden pagar... Ahora, ahí hay un buen punto, porque por ejemplo la crisis en los Estados Unidos partía de esa lógica también. Hacían créditos hipotecarios y se supone que a gente que no tenía solvencia y después no se cumplió el pago. O lo mismo que ocurre acá en los créditos universitarios. Hay mucha gente que no paga el crédito universitario finalmente. Y nadie lo cobra al final. Poco hay como, de hecho hay altas autoridades que no lo pagaron, nunca. Entonces, pero claro, apuntaba a eso, como en el fondo es como el bono, te doy 1 millón de pesos garantizado igual para de que todas puedas hacer maneras tu no estaría de gasto, acuerdo nadie con- se va a oponer. No estaría de acuerdo por lo mismo. Fíjense entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde quedaron las ideas en la política chilena? Si tuvimos una clase política por años que fomentó que la política era simplemente hacer cosas para las personas, resolver sus problemas, que fíjense que aquí hay un problema, porque hablar de los problemas reales de la gente parte de la presunción que nosotros ya tenemos claro cuáles son los problemas reales de la gente. Pero eso sería una arrogancia absoluta de mi parte, decir, yo sé cuáles son los problemas reales de ustedes. Es muy arrogante, porque probablemente lo que para uno es un problema, para otro no es tanto un problema. Y entonces tomar esa actitud arrogante que yo voy a resolver los problemas reales de la gente, obvia un problema, que es quién define y cómo se define qué es un problema real entre las personas. ¿Qué es un problema real en términos políticos en la discusión? ¿Es un problema real que, por ejemplo, algunos no puedan viajar al extranjero? ¿Es realmente un problema? ¿O es un problema, por ejemplo, el que algunos no vayan a la playa y entonces le hacemos la playa? ¿Se fijan que el problema de hablar de una inconsistencia como los problemas reales de la gente denota, primero, la ausencia de o el mal entendimiento de lo que es la política, y segundo, que no aborda un problema central de la política, que es ¿quiénes definen eso? ¿Quién lo define? ¿La autoridad? ¿Lo define la nueva mayoría hoy día? Fíjense que el mundo está hecho de ideas. Esto es una idea, que después se concreta en madera. Esto es madera, no es plástico. Es una idea primero. Nosotros entendemos el mundo y lo visualizamos y actuamos a través de él mediante ideas. No somos simplemente sujetos concretos, ¿cierto? Sino que somos sujetos que usamos abstracciones para entender el mundo. Las ideas son muy importantes, las ideologías son muy importantes. Las ideologías bien entendidas, porque no olvidemos que es Marx el que le da una connotación negativa a la ideología. Por lo tanto, todos los que rechazan la ideología parece que son un poco marxistas en eso. Y el logos es la base de todo, la palabra, porque es a través de la palabra que nosotros entendemos el mundo, es a través de la palabra que nosotros definimos las cosas, definimos las relaciones con otros. Y el mundo está hecho de logos, en todo sentido. El mundo que nos rodea es un logos. La publicidad ha entendido mucho mejor el tema del logos. En la política a veces se tuerce la idea del logos y se cree que solamente basta con el cartelito, pero no es eso. La política es más compleja. Fíjense lo que dice Douglas North.
Dice, son precisamente los valores los que vinculan la realidad, entre comillas, con las instituciones. Si la gente no tiene internalizadas ciertas ideas, si la gente no tiene internalizados ciertos principios, las instituciones son letra muerta. No tiene sentido hacer una ley que, por ejemplo, promueva el respeto a la mujer en una sociedad donde los hombres tienen internalizado que la lapidación es legítimo, es algo legítimo. No tiene sentido, es un absurdo. No, es que vamos a hacer una ley para que la mujer pueda ir a la universidad. Y resulta que culturalmente está arraigado el principio de que la mujer no tiene que ir a la universidad, que es lo que ocurre en ciertos países del Medio Oriente. Si nosotros no internalizamos valores y principios, todas las leyes son simplemente papeles escritos en un papel y guardados en una bodega. No tiene sentido. Cuando tú entonces vacías la política de principios, estás también quitándole el sustento a la actividad política. ¿Por qué se extrañan hoy día algunos de que la gente sea más proclive a actuar más violentamente en el debate público cuando nunca se promovió el debate público? Entonces se extraña, uy, la gente está muy polarizada. Sí, obvio, porque nunca se promovió el debate público, porque nunca se promovió finalmente el pluralismo, porque nunca se promovió el antagonismo en la política, que es tan importante. Alguien que cree que la política es sin antagonismo, entonces o es un totalitario o no entiende la política. La política siempre es antagónica y siempre va a haber antagonismo. ¿Por qué? Porque las personas pensamos distinto siempre. Y las personas podemos cambiar de ideas en el tiempo. Podemos cambiar de opinión en el debate político. Cuando se pretende entonces hacer que la política sea mera administración de las cosas, entre otras cosas, se mata el antagonismo que es tan necesario en una democracia. Lo que intentan hacer, en este caso, por ejemplo, los sectores de izquierda, cuando tratan de anular el debate político, probablemente ocurre en sus facultades, es porque ellos también rechazan el antagonismo. Ellos consideran que todos deben pensar igual. Lo mismo ocurre desde el otro punto de vista cuando se trata de decir que la política es meramente un tema de eficiencia y técnica, porque entonces todos tienen que pensar igual. Y eso no es así, jamás ha sido así. Decisiones a pesar de la incertidumbre, porque la vida es incierta, ¿cierto? La sociedad es incierta, la vida de nosotros es incierta. ¿Y cómo lo hacemos? En base a ideologías y creencias, o valores religiosos o de otra índole. Todos actuamos y tomamos decisiones en base a nuestras ideologías o creencias. Ninguno de ustedes en la mañana se levanta y dice, voy a evaluar si es más eficiente ir a la universidad o quedarme aquí acostado descansando porque X. Nadie hace ese tipo de análisis. Probablemente ninguno de ustedes hizo el análisis para venir aquí hoy día si era más eficiente esto que, no sé, ir a una entrevista de trabajo. Se movieron por otra cosa. La gente se mueve por otras cosas. La gente se mueve por ideales. Entonces creer que la política es meramente satisfacer necesidades y administrar cosas es matar esa lógica. Es matar la política. En Chile mataron la política. No ha muerto todavía, está ahí como agonizando. Pero se puede salvar. ¿Por qué? Porque la política, y esto lo dice Hannah Arendt, la política trata del estar juntos. Juntos, no revueltos. Los unos con los otros, de los diversos. ¿Y por qué? Porque ella entiende que la política necesita antagonismo. Yo discrepo de ti, discutamos el tema. Y eso es política. Cuando no hay política, yo discrepo de ti, ¡pah! Un balazo, se acabó el asunto. Y entonces exige la deliberación. Y la deliberación implica otra cosa. Hay otra pretensión ahí. Cuando yo delibero, también trato de convencer al otro de que yo tengo la razón. La diferencia con una bala es que yo no lo agredo, lo trato de convencer. El ISIS no delibera con los occidentales, les corta la cabeza. Ellos no hacen política, eso es barbarie. Los griegos, y Hannah Arendt lo tienen muy claro, la política es el diálogo, el convencimiento, es el antagonismo dentro del uso de la palabra. La barbarie es cortarle la cabeza al periodista de Occidente.
En Chile también hubo barbarie, porque se creía que a los opositores había que matarlos. Derechas e izquierdas eran muy bárbaras, porque creían que había que matarse. Eso no es política, eso es barbarie. Cuando tú entonces confundes la política con hacer cosas, con cumplir deseos, lo que estás matando es la lógica de la deliberación. Después las preguntas. ¿Por qué? Porque partimos de que hay una pluralidad de sujetos que piensan distintos y lo político permite entonces resolver las diferencias dentro del ámbito de la palabra, de lo pacífico, no de la violencia. Y aquí fíjense, entro en el plano de lo que es la cuestión hegemónica que tanto se habla hoy día. Las ideas y el discurso permiten que los sujetos se sitúen en espacios simbólicos y culturales. Ustedes usan una jerga determinada y usan un discurso determinado cuando están con sus padres. La familia es un espacio simbólico y cultural determinado, pero ustedes no actúan de la misma forma cuando están con sus compañeros, o cuando están con la polola, o el pololo, o cuando están con el grupo de amigos, en el bar, o no sé, aquí el lugar, o cuando están jugando fútbol, o cuando están en cualquier de esos lugares. Las ideas del discurso definen los espacios simbólicos, definen el espacio cultural. Hoy día algunos dicen, hoy hemos perdido terreno en el espacio cultural. Claro, porque ustedes pensaron que lo que había que hacer era simplemente hacer el Paris Parade y nada más. Pero el espacio simbólico, el espacio cultural tiene que tener contenido. No basta con colocar aquí una estatua y decir, miren qué linda la escultura. Hay que darle un contenido a eso. ¿Por qué está esa estatua y no otra? Lo mismo ocurre en la política. ¿Por qué esta medida y no otra? ¿Qué está detrás de eso? Pero si no hay ideas, si no hay discurso, si no hay ideología, entonces estamos actuando en el vacío. Estamos actuando simplemente de manera estúpida al final. Y fíjense aquí, Humpty Dumpty. ¿Todos saben quién es Humpty Dumpty? Humpty Dumpty es un personaje de Alicia en el País de las Maravillas que le gustaba darle significado a las palabras como él se le antojaba. Entonces Alicia le dice, pero ese no es el uso correcto de esa palabra. Y él le dice, simplemente, aquí la cuestión es saber quién manda. En política eso también es importante. La palabra lucro y el manda, fíjense, no es el que tiene más la fuerza. El que manda es el que tiene la hegemonía. Si aquí, por ejemplo, el 60% está de acuerdo en que el lucro es esto y no lo otro, entonces nosotros mandamos. Nosotros definimos la política. Nosotros definimos las acciones. La minoría tendrá que hacer su trabajo contrahegemónico y ver si en algún momento llega a ser hegemónica. Esa es la política. Así consiste la política. Porque el que manda, y aquí tomo de a Hannah Arendt, no es el que tiene el instrumento de la fuerza, sino el que tiene el poder. Y el que tiene el poder es el que tiene más gente pensando como uno. En Chile se pensó, volviendo al tablero de ajedrez, que porque se tenían los instrumentos de la fuerza, entonces se obtenía el poder. Pero eso hoy día no es así. Hoy día la ideología o las ideas que predominan y que son hegemónicas no son las ideas liberales. En general, y son de manera transversal, de derecha a izquierda, más bien colectivistas y anti-individualistas. Todo lo que huela a individualismo, a libertad personal, es como, oh, no. Eso es libertinaje, es desorden. Entonces las ideas hoy día son muy colectivistas en Chile. El sujeto, el individuo, la libertad personal están en riesgo. ¿Qué ocurre hoy día? ¿Y por qué está dislocado el discurso? ¿Y por qué esto tiene relación con la hegemonía? ¿Y por qué esto tiene relación con la libertad? Esta foto hace alusión al cuento de Julio Cortázar, La casa tomada. ¿Todos han leído ese cuento? Ya, lo voy a contar. Muy breve. Se trata de dos hermanos que viven en una casa, una casona antigua, y de repente empiezan a escuchar ruidos en una habitación del fondo de la casa. Pero ninguno se atreve a ir a ver
¿qué hace el ruido? Lo único que hacen es acercarse y colocar llave a la puerta de esa habitación. Pasan los días y empiezan a escuchar ruido en otra habitación. Y entonces, obviamente, su misma actitud es colocarle llave a la puerta. Están rehuyendo el debate político, están rehuyendo el debate ideológico. No discutamos eso porque eso es muy peligroso. Luego vuelve a haber ruido y entonces empiezan a cerrar todas las habitaciones y empiezan a avanzar hacia la salida de la casa. Hasta que finalmente escuchan ruido y terminan cerrando la puerta por fuera. Eso ocurre hoy día en Chile. Y ocurre porque gente se negó a discutir política, porque se negó a discutir de ideología, porque se negó a hacer política de verdad. Y entonces, se sorprenden que parece que están cambiando todas las reglas del juego y hasta los conceptos están cambiando. Pero es obvio que les van a cambiar las reglas del juego y los conceptos si ustedes pensaron que eso no era importante. Fíjense lo que dice Epicteto. Dice, lo que perturba y alarma al hombre no son las cosas, sino sus opiniones y figuraciones sobre las cosas. Hoy día, los conceptos de libertad, los conceptos de libertad individual, los conceptos de propiedad privada, los conceptos de respeto mutuo, están siendo cuestionados. Y lo que hacen nuestros representantes políticos es ir cerrando las habitaciones. No ir y abrir la habitación y decir, discutamos el tema. Es lo que ocurre con el tema de la Constitución. No, es que la Constitución no podemos tocarla porque la Constitución es una piedra sagrada que hizo Hammurabi, no sé. Resulta que no. La Constitución es un contrato y como todo contrato se discute. ¿Cuál fue el error de la oposición venezolana en Venezuela cuando Chávez jura ante la moribunda Constitución? Es que la oposición venezolana, en vez de sentarse a discutir y defender lo que ellos consideraban que era necesario en una Constitución, se fueron para la casa, cerraron la habitación. Y entonces perdieron la partida. Como decía Max Weber, en política se necesita pasión. En política no sirven los cobardes. Y quien no busca discutir con otro, quien no busca debatir con otro es un cobarde en la política. La política usa un arma muy específica que es la palabra. Si tú no te preparas en política para usar bien la palabra, entonces estás siendo derrotado de antemano. Si tú te niegas a prepararte para debatir con los otros, entonces estás derrotándote de antemano. Por lo tanto, lo que hoy día ocurre en Chile es que hoy día hay una dislocación. El discurso ya se dislocó, el orden ya se dislocó, el tablero de ajedrez está dado vuelta. Hoy día estamos en una disputa hegemónica. Hoy día lo que se disputa, cuando hablo de disputa hegemónica, son los significantes que dan sentido a nuestra vida en sociedad. Son los conceptos que van a predominar en nuestra vida en sociedad. Y entonces el concepto de propiedad privada, por ejemplo, o el concepto de libertad personal, o el concepto de educación, está en disputa. No, es que la educación es esto, no esto otro. No, es que la libertad educativa es que el Estado te diga dónde tú te educas, no que tú elijas el colegio o que tú puedas formar una escuela, por ejemplo. No, es que el carácter público de una entidad es que dependa del Estado. Y entonces, por ejemplo, hoy día lo público y lo estatal se confunden, extrañamente. Entonces esto no es debate público, no estamos aquí en un debate público, sino que estamos en algo muy privado. Eso está en disputa hoy día, hegemónicamente. Hoy día lo que se discute no es quién va a ser el próximo presidente, ni cuántos candidatos va a tener un partido por ahí o un partido nuevo por acá. Eso no tiene sentido. Lo que se discute hoy día son los principios fundantes de nuestra vida en sociedad. Y que se van a discutir por varios años, no va a ser este año solamente. Probablemente ustedes, cuando sean más viejos, van a estar todavía discutiendo ese tema. Por algo, hoy día, o sea, este año, 2016 más bien, se va a estar discutiendo el tema de la Constitución. Ese tema de discusión no es un tema de discusión solamente jurídica, es política. Por eso ahí es mejor leer a Carl Schmitt que leer a, no sé, a otros teóricos. Porque él entiende, la disputa con respecto a la Constitución no es jurídica, no hay que ser un súper jurídico, es de poder.
es amigo-enemigo. Fíjense que Carl Schmitt no dice que amigo y enemigo se vayan a la guerra, sino que en la política hay que tener claro que hay diferencias y que hay que resolverlas políticamente. Y entonces, las ideas sí son importantes, las ideologías sí son importantes. ¿Por qué? Y aquí cito a Ernesto Laclau, que es un filósofo socialista. Dice, las relaciones sociales presentan 4 propiedades. Primero, son contingentes. La idea del tablero de ajedrez y que el orden estaba establecido y que las instituciones iban a ser eternas es un error, craso error, de gente que no entendió la política. Hay historicidad. Nosotros vamos cambiando, las generaciones cambian, el orden político cambia. No es algo congelado en el tiempo. Hay relaciones de poder constantes. Creer que la política es meramente hacer cosas es obviar que existen relaciones de poder entre gobernantes y gobernados. Y siempre prima la política. Pero hay que entenderla bien. Para que después no se sorprendan y digan, oh, algo pasó aquí, muy extraño. Y aquí hago una reivindicación del liberalismo, y con esto cierro, porque el liberalismo es una doctrina política, no es una doctrina económica. El liberalismo no es solamente que la gente pueda tener una empresa. Eso no es el liberalismo. El liberalismo surge primero como una doctrina que se opone al poder y al privilegio de los que gobernaban, de los déspotas que estaban en el poder. Y es una ideología y una doctrina que es de los comunes, no es de los poderosos, no es de los grandes propietarios, es de los pequeños propietarios, porque en general los grandes propietarios estaban asociados con los reyes en un sistema económico que se llamaba el mercantilismo y tenían todas las prebendas para ellos, mientras que los pequeños propietarios tenían que ser expoliados por los cobradores de impuestos a diario. Y el liberalismo lo que hace es reivindicar a los comunes y decir, ellos también tienen derecho a la libertad y tienen derecho a estar fuera de las injerencias de la autoridad política. Y eso en Chile se tergiversó, porque el liberalismo también fue vaciado y se consideró que el liberalismo era meramente que la gente pudiera tener una empresa, cuando el liberalismo implica que la gente tenga libertad de credo, libertad en todo sentido, actuando, sin que la autoridad ni nadie se meta en la vida de las personas. Por eso es meramente individualista. Y entonces, en este contexto de ruptura, de dislocación y ruptura hegemónica, el liberalismo hoy día tiene una oportunidad enorme de constituirse como un ideario político. No para los conservadores, que tratan de agarrarse del liberalismo siempre, ni tampoco de los colectivistas socialistas, sino que los que realmente creen en la libertad individual y que la reivindican en todos los ámbitos, no solo en el económico, sino en el político, en el moral, en todos los ámbitos. Porque cuando ustedes le conceden a la autoridad la injerencia en algún ámbito, entonces le abrieron la puerta a todos los ámbitos. ¿Por qué no se van a meter en todos los ámbitos? Si ustedes le dicen a la autoridad que se meta en la vida moral de las personas, entonces ustedes también le dieron el paso para que se meta en la vida económica de las personas y en la vida política de las personas, porque al final la autoridad actúa como una especie de asistente social que finalmente termina siendo un vigilante de la gente. Y entonces el liberalismo es una opción en esta disputa. No hay otra. ¿Por qué? Porque hegemónicamente hoy día los colectivistas están en la derecha y la izquierda. Y las propuestas de derecha e izquierda son colectivistas, antiindividualistas. Y eso es un riesgo para la libertad. Si uno lee la historia de lo que fue Europa en el siglo XX, entonces uno va a entender que aquí hay riesgos para la libertad. Y para la libertad, no para el gran empresario. Esto es para las personas comunes y corrientes. Son esas las personas que sufren después las decisiones de los burócratas y los gobernantes. Los más ricos se van fuera del país, pero son las personas que quedan en los países, los comunes, los que sufren la discreción de los gobernantes. Y eso es lo que pasa en Venezuela hoy día. Los más ricos ya se fueron, emigraron, salvaron sus capitales, pero los que sufren, los que pasan las pellejerías, son los comunes. Y el liberalismo es una doctrina que reivindica a los comunes. Y entonces, James Buchanan dice, la gente necesita desear algo con vehemencia, algo por lo cual luchar. Si el ideal liberal está ausente, y estuvo mucho tiempo ausente, ahora empieza a tomar vuelo de nuevo, habrá un vacío que será suplantado por otras ideas. Y eso ocurrió. Como vaciaron la política, porque la política creyeron que se trataba simplemente de hacer cosas y resolver problemas, entonces no había un ideal. ¿Por qué la gente iba a moverse? ¿Por qué la gente iba a actuar? ¿Qué ideal movía a la gente hace 10 años atrás?
o hace 15 años atrás? ¿Qué ideal los mueve a ustedes? ¿Qué ideal tienen ustedes? ¿Con qué sueñan? No tienen ideales. Están jóvenes, sin ideales. ¿Algún ideal deben tener? Usted, Tomás, ¿qué ideal tiene? Así, sin micrófono. Ideal. Ideal la libertad para que cada uno pueda seguir su proyecto de vida y que cada persona, tenga que respetar los proyectos de vida de los otros y que sepan la gente aprenda a debatir ideas, que hoy en día todavía no se logra, y me toca mucho a mí discutir con gente y que al final se termina como en un cuadrilátero que en un debate. Y eso. ¿Qué ideales tienen ustedes hoy día? Hoy día es... Déjame terminar. Hoy día, en este contexto en Chile, lo que hay que discutir son ideales, no tecnicismos. Los tecnócratas ya cumplieron su etapa. Hoy día hay que discutir ideales. Eso es lo que está en disputa hoy día. Esa es la pregunta. La abro y después ustedes verán. Pero es, ¿qué ideales están defendiendo? Ah, ya, perfecto. Eso. Eso fue lo que se hizo. Entonces Joaquín Lavín hizo una playa en el Mapocho, o a la orilla del Mapocho, ¿cierto? Porque había que satisfacer cosas, había que hacer cosas. No había que discutirlas, había que hacerlas. Y entonces se hace la playa. Esto genera un precedente. Satisfacer deseos. El elector, entonces, busca que el político satisfaga sus deseos. ¿Cuáles? Los que determina el elector y los que ofrezca también el político. Y entonces se establece en Chile el consenso cosista, ¿cierto? Soluciones concretas. Estoy contigo. Los bonos. Una serie de cosas que finalmente vacían lo político en tanto discusión, en cuanto discusión de principios, de ideas, en el mero cumplimiento de satisfacciones. Lo que hoy día la gente pide y lo que el gobierno ofrece es el mero cumplimiento de satisfacciones. Y gana votos y elecciones mediante ese tipo de instrumento, porque la gente también se fue acostumbrando a que el gobierno tiene que resolver sus problemas, los problemas reales de la gente. Pero eso no es la política. El tablero de ajedrez. En el año 1990, donde probablemente algunos todavía no nacían y algunos ya habían nacido quizás, se presumió, ¿cierto?, que el orden ya estaba establecido, que las instituciones ya estaban instauradas y que por lo tanto la política consistía simplemente en administrar lo existente. Eso era la política. Y esa noción se tradujo, por un lado, por la necesidad contingente, en la necesidad de establecer un consenso, ¿cierto? La política del consenso, para permitir una transición hacia la democracia de manera lo más pacífica posible y también manteniendo cierto orden. No obstante, esa noción también se tradujo en que el ámbito de lo político simplemente consistía en hacer cosas. Hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas para la gente. Y entonces se presumió que el tablero de ajedrez ya estaba ordenado, que las piezas ya estaban puestas en este espacio y que por lo tanto la política no tenía que considerar las ideologías, ¿cierto? Ni tenía que considerar las ideas políticas dentro de este proceso porque no era necesario, porque ya estaba todo ordenado. Lo que fue y es siempre un craso error. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre es un craso error? Porque obviamente las personas no somos peones ni alfiles de un tablero de ajedrez. Somos personas que tenemos preferencias, deseos e ideales y por los cuales nosotros actuamos diariamente en nuestras vidas. Y hoy día el tablero está desarmado.
Hoy día los que alguna vez creyeron que su tablero de ajedrez ya estaba instaurado, están un poco asustados, están un poco congelados, ¿cierto? Porque ven que el tablero no está tan ordenado como ellos querían y se está desordenando. Fíjense lo que ocurre cuando se empieza a promover esta lógica de que la política tiene que ser algo ajeno a la ideología, algo ajeno a las ideas, algo ajeno a las doctrinas políticas, algo ajeno a los valores. Y entonces tiene que ser algo meramente abocado a la administración de cosas, meramente centrado en hacer cosas. Y entonces se pusieron todos muy marxistas, o más bien engelianos, ¿cierto? Porque era Engel el que decía, en lugar del gobierno sobre personas, en lugar del gobierno sobre las personas, aparece la administración de las cosas y la dirección de los procesos de producción. Y entonces en Chile se pensó que la política era meramente administrar las cosas, ¿cierto? ¿Qué creen que es la política o qué entienden por política? ¿Nadie se atreve a decir la política? ¿Sí? La toma de decisiones a nivel jerárquico. ¿Qué más? ¿Qué es la política? ¿Cómo se organiza el poder? ¿Cómo se organiza el poder? El medio para ayudar a las personas. Para ayudar a las personas. El arte de convocar voluntades. Convocar voluntades. La discusión sobre cómo queremos vivir, ¿no? La discusión sobre cómo queremos vivir. Fíjense que este título es bien raro, la dislocación discursiva, porque la dislocación es un concepto más bien clínico, ¿cierto? Uno se disloca el brazo, la extremidad se rompe o se separa. Y discursivo refiere, ¿cierto?, al uso de la palabra. Entonces, dislocación discursiva es algo, una unión un tanto extraña. ¿Pero a qué refiere? A lo que pasa hoy día en Chile. Hoy día en Chile hay una dislocación discursiva y lo que quiero hoy día explicar es eso. Chile vive lo que yo llamo la paradoja del tablero. Pero fíjense que eso conlleva un riesgo bien terrible, porque una es la tecnificación de la política. Y entonces la política al final no consiste en valores, no consiste en principios, no consiste en ideología, sino meramente en resultados. Ah, tenemos que hacer el puente, sí, vamos a hacer el puente, pero como siempre hablan de la señora Juanita vive en medio del lugar. Ah, pero técnicamente es mucho más viable hacer el puente. Ah, bueno, hagamos el puente entonces sobre la casa de la señora Juanita. No hay discusión sobre si eso es correcto o no. Por eso después tenemos diputados de ciertos partidos que se dicen liberales, pero que sin embargo deciden hacer leyes, por ejemplo, que nos obligan a escuchar 20% de música. Y entonces el problema hoy día, por ejemplo, que se discute no es si la gratuidad es o no correcta o no, sino que cuánto dinero se le asigna o cuántos son los que merecen la gratuidad. ¿Por qué? Porque finalmente la discusión es tecnificada y no política. Y entonces tenemos esta foto, no sé si logran visualizar bien, pero esto es una playa. Esto es una playa que estuvo aquí en Santiago Centro, hace algunos años atrás. Como todo era hacer cosas y era cumplir deseos y satisfacer necesidades, entonces hagamos una playa en la ciudad.